Una aparece en pantalla nuestra red social que es Instagram para que ahí pues nos pueda escribir, nos pueda seguir, nos pueda participar un poquito. El pantalla de ahí, recuerdo que esta semana es de cobertura de todo lo que pueda hacer. Todo lo que pueda comunicar. Yo voy a salir, así que inviten los eventos, recuerden que es completamente gratis, así que aprovechenlo. Ahí estaremos al pendiente de Muy bien, buenas tardes. A nombre del Foro Zacatecas Siglo XXI, les damos la bienvenida a todos los asistentes del día de hoy para esta sesión, que comprende precisamente la cuestión de la pandemia de COVID-19 y, bueno, los escenarios posibles. Para esto, entonces, agradecemos la amabilidad que tuvieron nuestros tres ponentes, el doctor Joel Correa, el doctor Eladio Berber y el doctor José Enciso. Sean bienvenidos todas y todos y todes a esta sesión que, bueno, pues en estos tiempos que nos están tocando vivir, creemos que es de suma importancia ver precisamente en cómo ha sido esta evolución de esta pandemia, qué es lo que nos ha dejado de aprendizaje, pero también hacia dónde vamos. Entonces, bueno, aquí se conjugan una serie de profesionistas de la salud de primer orden en nuestro ámbito estatal y también en el ámbito nacional, porque todos tienen publicaciones en ese nivel. Y entonces esto hace una conjunción pues de un saber muy necesario ahorita y que esperamos que cumpla con las expectativas de los que hoy nos acompañan en esta transmisión. Entonces, la dinámica va a ser la siguiente. Cada uno de nuestros participantes van a tener 10 minutos para hacernos su exposición y después, a partir de 3 preguntas, que ellos ya tienen conocimiento nuestros ponentes ya tienen conocimiento de estas preguntas, tendrán entre 3 y 5 minutos para responderlas y esto pues servirá para que los participantes al foro puedan también interactuar con nuestros ponentes. Entonces esa va a ser la dinámica. Entonces iniciaremos con el doctor Arnulfo Joel Chacón. Él es médico cirujano, egresado de nuestra Universidad de Zacatecas, con especialidad en medicina interna del Centro Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social y con especialidad en infectología de adultos. Es egresado por el Centro Médico Nacional La Raza, esto es en la Ciudad de México,
en maestría en investigación clínica y egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Responsable de la clínica de VIH en Zacatecas, en el IMSS e ISSSTE en el estado de Zacatecas, eso sí no lo sabía. Y como yo hice mi tarea, pues recuerden que también el doctor fue presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que tuvo una participación muy destacada ahí también el doctor Arnulfo Joel. Entonces, le pedimos por favor al doctor que nos haga favor de hacernos su exposición. ¿Quién habla? Joel, ¿Ahorita? adelante. Vamos. Bien, buenas noches. Antes que nada, quisiera comentarles, no traigo una presentación en PowerPoint ni nada por el estilo. La verdad desconocía la dinámica del evento, pero voy a tratar de hablar un poquito del coronavirus. Vamos a centrarnos en la historia. Los coronavirus no son virus nuevos, son virus ya reconocidos de hace más de 20 años, dijéramos así. Hay 7 especies de coronavirus que afectan al ser humano. Uno es aquel que le da a los niños una curva así respiratoria, 2 son de causantes de diarrea, y los coronavirus tomaron importancia cuando surge una nueva cepa causante de una epidemia nueva del Oriente Medio, y después surge otra cepa causante de un síndrome respiratorio agudo. A una se le llamó la MERS-CoV y la otra se llamó SARS-CoV-1. Y entonces empezó a haber una epidemia respiratoria, dijéramos, y fue por lo que ya empezaron a tomar más relevancia e importancia los coronavirus. En diciembre del 2019, en Wuhan, China, empieza a haber una serie de hospitalizaciones y detectan que hay una nueva cepa de coronavirus que estaba causando neumonías atípicas y se le denominó SARS-CoV-2. El agente causal de esta enfermedad, de esta epidemia nueva, es un virus llamado SARS-CoV-2. Esto es importante porque luego se ha generado muchas confusiones. Esta cepa originalmente se decía que había sido que porque los chinos habían comido un murciélago, los murciélagos lo habían comido el pangolinos y el pangolino lo había ingerido el ser humano, pero cada vez creo que estas teorías van dejando de tener fortaleza toda vez que estamos conociendo el mecanismo de transmisión del coronavirus y vemos que es meramente por la vía respiratoria. Por lo tanto, tal vez no fue la ingesta, sino el convivio con alguno de estos animales donde se desarrolló el coronavirus y muy probablemente fue donde presentó estas nuevas variantes. Cuando la estaba circunscrita, dijéramos así, a Wuhan, China, y luego cuando empezamos a ver que empieza a haber a otras localidades cercanas ahí, pues hablábamos que había una nueva epidemia. Cuando se distribuye, dijéramos, a otros continentes, entonces empezamos a hablar de una pandemia, que es la diferencia entre lo que es la epidemia, lo que es la pandemia y lo que ahora está mencionándose como la endemia, que es los casos habituales que ya vamos a tener de aquí en adelante, dijéramos, en una forma periódica. Este coronavirus ha sufrido mutaciones. La Organización Mundial de la Salud ha llamado estas mutaciones, dijéramos, pues de interés o mutaciones de preocupación. ¿Por qué se llaman de preocupación? Bueno, una es porque pueden evadir la respuesta inmune del ser humano, la otra es porque las pruebas diagnósticas no nos ayudan a diagnosticar, dijéramos así, estos nuevos coronavirus, y la otra podría ser porque la agresividad que se pudiera tener de la enfermedad podría ser más severa, y la otra sería por que no pudiéramos o diagnosticarlo o no pudiéramos contenerlo o evadiera las medidas de precaución que actualmente hemos manejado. Ha habido mutaciones y estas mutaciones inicialmente pues se le llamó que la que se originó en tal país, que la que se originó en Perú, que la que se originó en Sudáfrica, y esto iba a generar un estigma o discriminación a ciertos países, por lo que se decidió mejor y a estas nuevas variantes del coronavirus, del SARS-CoV-2, se le decidió ponerle letras del alfabeto griego, alfa, delta, gamma, delta, epsilon, iota, kappa, lambda, y bueno, actualmente, que es la mutación número 15, que es la que nos está predominando actualmente, pues la Omicron. Esto es importante.
La clasificación internacional de enfermedades decide ponerle un nombre a esta nueva enfermedad y ponen COVID, Coronavirus Infection Disease 19, porque se describe en 1919. Entonces, hay que tener muy claro, la enfermedad se llama COVID. El agente causal es el virus SARS-CoV-2 y este virus ha tenido muchas mutaciones que se le ha ido poniendo las letras del alfabeto griego para evitar discriminaciones a cierto país. Porque me ha tocado escuchar que alguien confunde entre COVID y Omicron. No, COVID es la enfermedad. El virus causante de la enfermedad es SARS-CoV-2 y las mutaciones son las que han tenido el nombre diferente de cada una de estas variantes. Inicialmente, pues se desconocía mucho el mecanismo de transmisión, por lo tanto, se llevó a cabo pues una serie de medidas tratando de disminuir, dijéramos así, la transmisión, y esto nos llevó pues a poner tapetes sanitizantes, cámaras sanitizantes, toda una serie de medidas que prácticamente ya una vez que describimos, que conocimos el mecanismo de transmisión, quedaron totalmente obsoletas. Actualmente sabemos que el mecanismo de transmisión del coronavirus es a través de la vía respiratoria y que se transmite por estar en contacto con alguien que tiene la enfermedad y que está respirando, tosiendo cerca de con nosotros. O bien en lugares donde la ventilación está muy viciada y el coronavirus podría permanecer en el aire. Sabemos que los tapetes sanitizantes de nada sirven, sabemos que sanitizar las calles o los camiones, como lo vimos antier, un político haciéndolo, de nada sirve. Creo que lo más importante es saber utilizar el cubrebocas que cubra nariz y boca para que realmente es la medida de protección, estar en lugares bien ventilados y ya sabemos que en lugares abiertos donde hay poca afluencia de personas, prácticamente la transmisión va a ser nula o de cero. Muy diferente a lugares donde hay bastante personas, donde hay confinamiento, donde no hay una adecuada ventilación, que es donde se podría dar pues la transmisión de esta enfermedad. Esta es una enfermedad meramente en su inicio respiratoria, porque se inhala, entra a través de las vías respiratorias, entra por los bronquios y causa una neumonía. Pero realmente es una enfermedad sistémica porque llega a afectar prácticamente todos los órganos. Puede haber una miocarditis, puede haber una encefalitis, puede haber daño neurológico, obviamente daño pulmonar, puede haber un cuadro diarreico por afectación intestinal. Entonces, podemos decir que es una enfermedad multisistémica, que el órgano de ataque inicial serían las vías respiratorias. Hemos escuchado hablar de diferentes pruebas diagnósticas. Tenemos la prueba, dijéramos así, madre, esencial o elemental, que es la prueba de PCR, que mide una secuencia particular del coronavirus y con lo cual se está haciendo diagnóstico. Recientemente, bueno, ya contamos con pruebas un poquito más rápidas, por decirlo así, en cuanto a su elaboración, pero menos sensibles, como son las pruebas para detección de antígenos. Y algo que hemos utilizado mal es las pruebas para detección de anticuerpos, porque el medir anticuerpos no me dice si fue una infección reciente, si fue una infección antigua, y tampoco me dice o no me ayuda para saber si realmente yo tengo protección con el coronavirus, porque mucha gente se han ido a vacunarlo, se quieren medir anticuerpos para ver si generaron defensas, y realmente para saber si yo tengo protección o no para el coronavirus, necesito medir una cosa que se llaman anticuerpos neutralizantes, que es una medida técnica de laboratorio de investigación, por decirlo así, que no es una prueba que está accesible a nuestros medios. ¿Qué es lo que se necesita? Exponer mi sangre, mi sangre es productora de anticuerpos o de defensas, exponerla in vitro al coronavirus y ver si genero anticuerpos. A eso sería la determinación de anticuerpos neutralizantes y que realmente no están accesibles a nuestros medios, porque nos ha tocado ver que hay gente que nos habla, nos dice que está midiendo anticuerpos para ver si ya tiene protección contra el coronavirus, que realmente no existen. Hemos hablado o hemos escuchado hablar de tratamientos. Inicialmente, bueno, desde el punto de vista médico, se trataron de hacer algunos tratamientos con algunos antiparasitarios, como fue la ivermectina, con algunos antimicrobianos, como fue la citromicina, y bueno, se utilizó incluso plasma, que era concentrado de anticuerpos de alguien que ya había padecido la enfermedad, tratando pues de coadyuvar o tratar de mejorar la enfermedad como tal.
hemos visto que ninguno de estos medicamentos han sido útiles. Vimos incluso el uso de antirretrovirales. Actualmente todavía existe un grupo de investigadores que está tratando de apoyar el uso de la ivermectina, que es un antiparasitario, pero realmente no hay una evidencia científica que hable a favor de ninguno de estos medicamentos que hemos utilizado científicamente o con ensayos clínicos y que se conoce farmacocinética, farmacodinamia, efectos secundarios de todos estos medicamentos, ¿no? Utilizamos lopinavir, ritonavir inicialmente, después ivermectina, acitromicina, plasma congelado, plasma fresco, una serie de medicamentos. Y por otro lado, también nos vimos afectados por la charlatanería, que realmente ante esta infodemia creo que fue lo que más también nos ha afectado a la pandemia. Vimos a alguien que andaba recomendando ingerir cloro, que realmente era muy lamentable todos los efectos secundarios del dióxido de cloro, que hay mucha evidencia científica que ha demostrado la toxicidad que tiene el dióxido de cloro y que realmente pues no tenía ninguna evidencia científica ni un estudio o análisis de pares, por decirlo así, que avale su utilidad. Entre esto y otras muchas situaciones que me tocó ver de mal uso de charlatanes que aprovechando la pandemia trataron de vendernos hasta nanopartículas y factores de transferencia y toda una serie de situaciones que no tenían ninguna utilidad, dijéramos. Actualmente ya hay 2 medicamentos que están aprobados por la FDA, 2 medicamentos que han demostrado utilidad y que hemos visto que son útiles, dijéramos, en la fase inicial del coronavirus y que disminuye drásticamente, obviamente, la carga viral y que disminuye las complicaciones. Solo que estos medicamentos todavía no ingresan a México, ya fueron aprobados por la COFEPRIS, pero todavía no ingresan a México y todavía no hay ninguna empresa comercializadora de los mismos. Lo aclaro y lo digo porque hasta en el grupo de WhatsApp ya me tocó alguien que lo andaba ofreciendo, ¿no? Cuando realmente pues todavía no están accesibles a nuestros medios para que tengamos mucho cuidado en este aspecto. ¿Qué ha sido el parteaguas de esta pandemia, dijéramos así? Pues ha sido la vacunación. Ha habido diferentes tipos de vacunas con diferentes mecanismos de acción. Hay quienes han dudado de las vacunas porque dicen que como que en menos de un año o año y medio que inició la pandemia ya se cuenta con vacunas. Realmente, por ejemplo, las vacunas de adenovirus, pues es una tecnología que hemos utilizado desde hace muchos años, que es una utilización de un vector simplemente, donde se le inocula una parte de una forma antigénica, una forma que va a hacer que reaccione nuestro cuerpo, que identifica el coronavirus y con lo cual aprendemos a defendernos del mismo. Pero es una tecnología que se ha utilizado para muchos otros padecimientos. Tenemos otras de coronavirus, dijéramos, muertos, dijéramos así, por llamarle una forma, que nos inoculan y que también tenemos una respuesta inmune. Esta misma tecnología la hemos utilizado hasta con la vacuna de la polio, con virus atenuados. O sea, no es una tecnología nueva, son tecnologías que hemos tenido. Y la tecnología un poquito más moderna es la vacuna de Pfizer o de Moderna, que es a través de RNA mensajero que manda, dijéramos, una señal que aprende a defendernos contra el coronavirus. Pero esa es una tecnología que tiene más de 10 años en investigación y que se estaba trabajando para el ébola, una vacuna para el ébola, y simplemente que esta misma tecnología, con este mismo fundamento, deciden poner el segmento del coronavirus para crear una vacuna a favor de protección contra el coronavirus, que obviamente no es una vacuna nueva, no es una tecnología nueva, no es una investigación nueva, es una investigación con un sustento de más de 10 años, simplemente se modificó hacia dónde iba dirigido el vector, o en este caso el RNA mensajero, para la protección pues, del coronavirus. Hablando en términos generales, podría decir que esto es la enfermedad, esta es la forma de diagnóstico, sabemos que la forma de transmisión es la vía respiratoria, entonces la mejor protección tenemos por un lado las vacunas, por el otro el uso del cubrebocas adecuadamente colocado, que cubra nariz y boca, si no de nada sirve, porque lo vemos por lo malamente colocado, y que básicamente el distanciamiento social o la distancia social serían las formas de protección. Actualmente con la cepa Omicron, alguien ha dicho que es una variante muy leve, que es una variante que nos da una gripita. No, es una variante muy severa, muy agresiva, pero en personas vacunadas tenemos ya un organismo que aprendió a defenderse del coronavirus, un organismo que ya creó, dijéramos así, un ejército
para defendernos contra el virus, y por lo tanto se ha tornado como una gripita. Pero tenemos un 15% de la población no vacunada y tenemos un buen grupo de personas que son susceptibles por las patologías previas que ya padecen, o sea, aquellas que tienen diabetes descontrolada, que tienen obesidad, que tienen hipertensión, siguen siendo vulnerables al coronavirus y a la variante que en este caso estamos hablando, la variante Omicron. Hemos visto dentro de las variantes, nosotros hablamos qué tanto se transmite una enfermedad a partir de la cepa original. La cepa original se le llamó la cepa alfa y veíamos que por cada infectado esperábamos 2 nuevos infectados. Por la cepa delta se habla que por cada infectado esperábamos 9 infectados, de los cuales 1 o 2 probablemente iba a caer en hospitalización. Por la cepa Omicron se esperaba que haya de 15 a 18 infectados. Y aunque sean menos el número de hospitalizados, pero como va a haber mayor número de infectados, proporcionalmente vamos a tener una sobresaturación hospitalaria y máximo que tenemos un 15% de población adulta que no aceptó vacunarse, que es a quienes realmente estamos teniendo en problema con la cepa o la variante pues del SARS-CoV-2 llamada Omicron, y que obviamente la enfermedad COVID-19 estaba rotando ahorita pues, la gran parte de los hospitales. Esto nos llevó el desconocimiento de la enfermedad, el desconocimiento del mecanismo de transmisión, pues lo primero que nos llevó fue a un confinamiento como principal medida de protección en lo que se fue conociendo más el mecanismo de transmisión propiamente de la enfermedad. Actualmente ya sabemos el mecanismo de transmisión, ya sabemos las medidas de protección y obviamente pues tendría que cambiarse algunas medidas que se estaban llevando y tendríamos que mejorar algunos otros filtros que realmente serían los más importantes para tratar de contener la enfermedad. Este confinamiento nos ha llevado a consecuencias económicas, a consecuencias psicológicas, e incluso hasta violaciones de los derechos humanos, y no lo hemos tomado en cuenta. Voy a poner un ejemplo. Hemos mandado a los niños a que tengan educación a distancia. Si yo tomo clases a través de Google Room o a través de FaceTime, pues el Face toma hasta 40 datos faciales de un niño y los graba y los guarda. Entonces la privacidad de los niños se vio totalmente vulnerada al momento de exponerlo a redes sociales para que pudieran tener clases en línea. Obviamente con una violación a los derechos humanos porque no se está guardando la privacidad de los niños y se están tomando todos sus datos antropométricos y lo están guardando tal vez en quienes crearon todas estas salas de clases virtuales, y que realmente pues la Secretaría de Educación no creó una sala virtual con clases especiales pues, para que no se vulnerara la privacidad de los niños. Y actualmente pues prácticamente los datos antropométricos de todos nuestros niños que tomaron clases en línea pues ya prácticamente están en la red y ya prácticamente se distribuyeron por todo el mundo, y obviamente no hubo un consentimiento como tal, ni una autorización por escrito, y por lo tanto ya hasta una vulneración a los derechos humanos, el hecho que se haya llevado la educación a distancia. Por otro lado, pues aumentó la violencia intrafamiliar, la crisis económica que se vino por la pandemia, que realmente, bueno, creo que ahorita no podríamos hablar de un nuevo confinamiento, sino tomar las medidas adecuadas y claras para tratar de evitar la transmisión de la enfermedad. ¿A qué me refiero con esto? Que ahorita los filtros ya no deberían de estar tomando ni la temperatura, ya no deberían de estar tomando o poniéndonos alcohol gel a la entrada de las tiendas comerciales. Yo creo que el filtro más importante sería vigilar que todas las personas traigan el cubrebocas adecuadamente, tanto en los camiones, en servicio público, tanto en las universidades, tanto en las tiendas de conveniencia, que realmente que sea un cubrebocas que cumpla los requisitos mínimos necesarios y que esté colocado adecuadamente. Creo que con esto podríamos tener o salvar mucho de la economía, porque veo que todavía siguen sanitizando salones, siguen sanitizando camiones urbanos que no tienen ninguna utilidad. Si el primero que se suba no lleva el cubrebocas bien adecuado, de nada sirvió toda la sanitización que hicieron. Entonces creo que los filtros tienen que cambiar, la metodología tiene que cambiar una vez que ya conocemos el mecanismo de transmisión de la enfermedad. Creo que se me completaron los 10 minutos, espero haber tratado de darme a entender un poco. Gracias. No, claro que sí, doctor.
podrá ahondar en la segunda ronda que hagamos de las preguntas, ahondar más en estas cuestiones. Y nos cómo no. clarificó toda la cuestión, bueno, usted hizo todo un panorama del origen mismo de la enfermedad, de cómo a veces las terminologías, los paganos, los que no conocemos precisamente, o los neófitos, pues no conocemos adecuadamente lo que es una variante, lo que es una cepa, etcétera, pero nos está clarificando precisamente esto y lo otro, del desconcierto mundial que hubo ante una aparición de una pandemia de estas dimensiones, y lo errados que estuvimos al principio, ¿no? De cómo tratarla y cómo el desarrollo mismo ya científico ha venido pues dándonos respuestas a esto, y ustedes, en este caso usted, pues nos ha manifestado cómo ha venido la evolución, y esperemos que en las otras preguntas que tengamos, pues nos pueda ilustrar sobre el proceder ya ante la llamada nueva normalidad. Le agradecemos ahorita su participación y en un momento nos volvemos a ver. Adelante, doctor Berber. Le voy a poner su presentación, pero antes de eso, yo también hice mi tarea. Bueno, el doctor Eladio Gerardo Berber y Vargas Ramírez, pues es un pediatra muy conocido en el medio. Fue director general del Servicio de Salud de Zacatecas, diputado federal también lo fue, participó en y colaboró con la Organización Panamericana de la Salud, y bueno, también es miembro de la Academia Mexicana de Pediatría, ¿correcto? Muy bien. Gracias. Doctor, ¿usted me bueno, dice? yo agradezco a los organizadores la invitación y quiero decirles que me siento muy complacido de poder ser acompañante de todas estas personas que están aquí. Un saludo. ¿Me podrían poner la presentación si fueran tan amables? Correcto. Entonces le doy para que se haga grande. Yo voy a hablar del COVID, pero enfocado al grupo pediátrico que me toca ver. De tal manera que, si pasamos la primera, por favor. Mi primera pregunta que me hago yo es de que un niño contagia la enfermedad del coronavirus del COVID-19. Pues fíjense que es bien interesante. El SARS-CoV-2, en su primera presentación durante la pandemia, nos mostró que 1 de cada 10 enfermos terminaba hospitalizado, era de la población pediátrica. Ahorita no. Con la llegada de esta nueva variante, que es el Omicron, esta semana casualmente estuve atendiendo pacientes hospitalizados con COVID en el Hospital General de Zacatecas y nos encontramos que 1 de cada 4 enfermos está teniendo población pediátrica. Esto es bastante interesante. Lo que nos está diciendo que esta variante está teniendo repercusiones en las niñas y en los niños. También se conjunta con la alta prevalencia de vacunación en poblaciones mayores de 15 años, que es lo que pasó en nuestro país, en donde la población que todavía no se vacuna son los menores de 5 años, y lo vamos a platicar a la siguiente. Entonces, el SARS-CoV-2 está afectando a niños en esta ocasión. ¿Y cuál es la probabilidad de que el niño se contagie? Es casi de cada 4 casos, 1 es en la población pediátrica. Y estamos viendo circunstancias que no habíamos visto en el primer brote. Niños hospitalizados con complicaciones graves. La que sigue, por favor, maestro Salado. ¿Por qué le reaccionan los niños diferentes al COVID-19? Ya lo mencionaba el doctor Chacón. Los niños están expuestos a coronavirus de manera frecuente y sistemática. Existen una serie de más de 6 a 12 coronavirus que afectan a los niños, que generan cuadros respiratorios, otros cuadros de diarreas y otros cuadros de salpullido o enfermedades exantemáticas. De tal manera que la respuesta inmune es diferente en los niños por la frecuencia del contacto con el coronavirus.
Otra circunstancia que es bien interesante es que mucha de la sintomatología que presentan las pacientes y los pacientes con coronavirus, con COVID-19, está dependiendo de la respuesta inflamatoria del cuerpo. Sí, de cómo el cuerpo responde de manera impresionante y exagerada a este tipo de circunstancias. De tal forma que por esa razón, los niños y las niñas quizás no presenten cuadros tan agresivos por las circunstancias presentes, pero les puedo platicar que hace 2 fines de semana tenía 16 pacientes hospitalizados complicados que eran portadores de COVID con alguna patología. La neumonía era la más frecuente. Este fin de semana que trabajo en el general, tuve 9. Para la semana que me espera del viernes y sábado hay 4. De tal manera que vemos que este brote probablemente se comporte en los primeros 2 meses, pero la incidencia de casos está en alguna manera disminuyendo. La que sigue, por favor. ¿Cómo se ven afectados los bebés por COVID? Pues esto es lo más interesante. La sintomatología en los niños con COVID es bastante inespecífica. En ellos se presenta mal estado general, fiebre, no nos pueden referir dolor de garganta, sensación que perdieron el sabor, el olor, pero lo que sí nos pueden decir es que está decaído, postrado. En algunos casos se presentan diarreas y en otros una pequeña tos interesante. Como yo médico, al momento en que reviso a los niños, en las vías respiratorias se encuentra una rudeza respiratoria. Son niños que suenan como si estuvieran respirando ronco, no como una laringotraqueitis, pero sí como un elemento sintomático y sistemático que hace que esto pueda suceder. De tal manera que el COVID-19 en los niños se manifiesta un poquito de manera diferente. La que sigue, por favor. Los síntomas en el COVID los menciono, pero hay una drama, que los niños también pueden tener una complicación que se llama neumonía o encefalopatía. Precisamente la semana pasada tuve un bebé con una enfermedad de fondo, con un problema de una enfermedad metabólica que desarrolla una encefalopatía. El sábado que le paso visita irritable, le atendemos su irritabilidad y el domingo somnoliento. Platicando y dándole seguimiento al caso, platicando con un neumopediatra que es el doctor Néstor, él me comenta que para el miércoles ya estaba en mejores condiciones, de tal manera que las manifestaciones clínicas de los niños pueden ser más inespecíficas y pueden ser más sorprendentes, de que momentos pueden estar muy grave y a momentos se pueden poner muy mal. Hay aquí un síndrome que me gustaría comentar, que es un síndrome post-COVID, que se presenta 7 días después de que el niño adquiere la enfermedad, que es el síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico, que en sus siglas en inglés es MISC, que es la manifestación más grave de estos niños, en los que forman pequeños trombos y se chocan, hacen hipotensión sostenida. Ya por fin estamos tomándole de nuevo la presión a los niños y estos niños son sometidos al elemento más importante que es en el paciente con COVID, hidratar. Y en algunos casos les tenemos que poner sustancias inotrópicas como norepinefrina o algo, porque son niños que realmente se ponen graves y terminan en el hospital. La que sigue, por favor. Maestro Salado. Los niños que contraen el COVID pueden tener efectos a largo plazo. Pues fíjense que se está hablando de un elemento ahorita que se llama long COVID, o que en inglés es eso y en español es el COVID largo, donde hay personas que quedan con mal estado general, fatiga, sensación de cansancio y circunstancias. Esto en las niñas y en los niños se presenta más cuando las niñas y los niños son sometidos a una enfermedad previa. A nuestros niños con cáncer, para acabar de amolar, sus frecuentes visitas a los hospitales, a lugares confinados donde hay poco manejo adecuado de las vías de la aerosolización del ambiente, se nos da estas circunstancias, de tal manera que puede suceder si un niño presenta este tipo de cosas. Algo que sigue, la que siguiente, es si solamente los niños no experimentan una enfermedad grave, ¿por qué tienen que recibir la vacuna contra COVID-19? Ahí es una excelente pregunta. Se hablaba de vacunas que ahorita incluso ya están autorizados para niños mayores de 5 años
que las vacunas que mencionó el doctor Chacón son vacunas que provocan respuesta de inmunidad humoral, o sea, provocan la producción de anticuerpos, de defensas en contra de la enfermedad por fase de unos elementos que se llaman las inmunoglobulinas, las gamma globulinas. De tal manera que actualmente las vacunas están mostrando una efectividad para eso, pero estudios todavía no se ha logrado que en los niños menores de 5 años se compruebe esto. Ahí se está hablando de quizá la necesidad de una vacuna que genere inmunidad celular. Si generalmente los niños, la que sigue, por favor. La siguiente me mencionaría los consejos para la prevención del COVID. Mantener las manos limpias, la práctica del distanciamiento físico. Se habla que la posibilidad de una tosida o una estornudada sea más allá de 1.8 metros. Y un cuestionamiento que platicaba con el maestro Salado en la mañana, los espacios ventilados. El confinamiento de la sociedad tiene que cambiar. Decían, pero qué frío vamos a sentir. Tenemos que pensar en las condiciones de constructivas de los espacios que necesitamos. La tragedia educativa que está pasando con el COVID está haciendo que UNICEF esté promoviendo a nivel internacional que los niños regresen a las clases con medidas adecuadas y convenientes. Pruebas. Limpiar, desinfectar la casa, pero lo más importante, el uso de cubrebocas. La que sigue, si fueran tan amables. Bueno, ¿me escuchan? Sí. A ver, disculpe, de tal manera... Discúlpeme, es que hay personas que están manteniendo su micrófono abierto. Les pedimos, por favor, que lo cierren, porque eso es precisamente a nuestros anfitriones, a nuestros ponentes, pues, darles el lugar que se merecen. Gracias. Adelante, doctor. Les agradezco esta gran oportunidad de poder continuar hablando. Vamos hablando de un tema que voy a publicar en el Facebook el día de mañana, que es el uso de los cubrebocas. Se dice que los niños menores de 2 años, la Academia Americana de Pediatría no recomienda el uso de cubrebocas. Y es verdad, pero no es porque no funcionen, sino por lo complicado es que un niño se lo mantenga, el mantener el cubrebocas sin humedad y que con las correas no pueda provocar la posibilidad que un bebé de esas circunstancias se pueda asfixiar. Las circunstancias están dadas para que lo mejor para prevenir el COVID de niños sean espacios ventilados y la buena circulación del aire. Yo creo que en este nuevo modelo de normalidad, en el COVID en pediatría, tendríamos que promover sinceramente las condiciones constructivas para las clases en las escuelas. Actualmente, las escuelas que tienen las capacidades económicas para poder hacer pruebas sistemáticas en las niñas y en los niños, en los maestros, porque son probablemente los que más frecuentemente contagian a los niños, o en los papás que contagian a niños y los mandan, las circunstancias que pueda hacer que el COVID se pueda controlar. Esta enfermedad va a estar presente. Este brote actual con esta nueva cepa se está presentando después de las fiestas de diciembre y lo tenemos con toda actividad de enero, parte de febrero, quizás marzo. El COVID no se va a ir, el COVID se va a quedar con nosotros. Las historias de que el coronavirus luchó en el 2012 con el MERS y luego el SARS-CoV-1 para aparecer y fue posible contenerlo, fue factible por muchas circunstancias que se presentaron a nivel del lugar donde comenzó, que fue también en China. En este caso, lo tenemos generalizado y las soluciones son de todas y todos. ¿Qué pasa? ¿Qué futuro encontramos con los niños? Menores de 5 años, la vacuna no está mostrando resultados alentadores. Quizás tengamos que buscar una vacuna nueva o utilizarla esta con la prevalencia de la eficacia esperada como la de la salmonela de aproximadamente
perdón, la de la influenza como del 60% que tenemos ahorita. Y la otra que es importante es el tema del aprender al distanciamiento físico y lo más fundamental, espacios ventilados. Si no es factible, el uso de cubrebocas. Estamos en un modelo interesante. ¿Cómo está Zacatecas con el COVID? De mi consulta privada, que la sigo ejerciendo, el 60% que he visto en estos últimos 3 semanas ha sido COVID. Y la manera más sencilla de tratarlas no ha sido con acitromicina, ivermectrina, los anti-COVID que se están mencionando ahorita, que están permitidos por la FDA, que todavía no llegan a México, no los tenemos en disponibilidad. La mejor manera es mejorando las condiciones generales. Y aquí el tema de la hidratación es fundamental. Me he dado cuenta de cambios espectaculares en los niños cuando los hidratamos adecuadamente. ¿Qué utilizo yo en la práctica privada? Utilizo el suero oral, el que vende el gobierno, o algún parecido del mercado comercial, o agüita de harina de arroz que incorpora sodio al cuerpo, paracetamol y cuidados de los papás. Muchas veces en familias enfermas completas de COVID estamos teniendo en Zacatecas porque todavía no salimos de este brote. Pero yo creo que lo vamos a hacer. Les comento, hace 3 semanas 16 pacientes hospitalizados, esta semana pasada 8, en este espero 3, pero si podemos no bajar la guardia, podemos hacer que el COVID se vuelva endémico. Significa que perdamos esa circunstancia de epidemia que estamos viviendo. El COVID no se va a ir, se va a quedar con nosotros. Y el COVID va a ir democratizándose. Todos vamos a tener eso. Hay la posibilidad de la inmunidad de rebaño, que es que el 70-80% de las personas ya lo hayamos padecido, que con eso podamos decir, pero al cambiar la cepa, la probabilidad de disminuir. Lo mejor es la vacuna, la práctica del distanciamiento físico, el espacio ventilado y el usar cubrebocas. Agradezco la oportunidad que me dan ustedes en poder hablar y mostrarles mi pensamiento relacionado con COVID. La gran fortuna que tengo es que en la primera parte de la pandemia atendí y acompañamos muchos pacientes en un municipio cercano a Villanueva, casi 400. Y en esta última, pues me he metido de lleno no solamente en los casos de COVID en la consulta ambulatoria, sino en el hospital. Creo que podemos ganarle, podemos dar la guardia, pero no lo vamos a poder desaparecer. El COVID va a estar con nosotros. Muchas gracias. Bien, pues agradecemos su participación, sobre todo que la gran mayoría de los que estamos aquí tenemos familia pequeña o lo tuvimos o conocemos precisamente familia pequeña, y sobre todo es muy interesante esta cuestión que nos dice de cómo ahora los niños se ven involucrados también, en este caso en la pandemia, porque se tenía el mito de que por no tener desarrollado su sistema inmune como un adulto, pues tenían menos posibilidades de infectarse, pero vemos que bueno, ante la magnitud de la pandemia, pues también están estos casos y qué hacer. Hay algunas preguntas, pero esto lo vamos a hacer ya después, terminando la participación de nuestros ponentes. Vamos a proceder a las inquietudes y a las preguntas de los que estamos aquí hoy participando. Bueno, pues le damos de nueva cuenta la bienvenida ahora al doctor José Enciso. El doctor, pues es un cardiólogo muy reconocido en el medio, pues egresado de nuestra universidad, hizo su residencia en investigación biomédica, en medicina interna y cardiología clínica, es expresidente de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, miembro del Consejo Estatal de Bioética, actual vicepresidente de la Asociación Mexicana para la Prevención de la Arteriosclerosis y sus complicaciones. También, pues, se ha distinguido por tener publicaciones de varios libros y revistas especializadas en cardiología a nivel internacional. Por eso les decía que nuestros ponentes de hoy en día, pues, son de primer nivel. Entonces, en este preámbulo, pues, adelante, doctor. Y sobre todo, pues, me imagino que nos va a hablar un poco también de estas
afectaciones y sobre todo en el órgano principal de los seres humanos, que es nuestro corazón, con este SARS-2. Adelante, doctor. Gracias, gracias. Pues evidentemente también, igualmente muy complacido de estar aquí con ustedes, siempre todos estos foros que se nutren de información correcta, información bien documentada, bien fundamentada. Creo que en el primer abordaje que se ha dado con los dos, mis compañeros, dos expositores, a quienes estimo mucho, el doctor Joel Arnulfo Correa Chacón y a Eladio Gerardo Berberi Vargas, pues ellos han abundado bastante sobre asuntos meramente, bueno, asuntos académicos, científicos, médicos, que probablemente sea suficiente. Entonces, creo que yo me voy a abocar a tres cosas fundamentales. Uno, ¿por qué esta pandemia se ha convertido en una sindemia? Segundo, ¿por qué cómo esta sindemia o esta pandemia o este COVID-19, esta enfermedad COVID-19, cómo afecta precisamente al órgano que es mi responsabilidad, es a lo que yo me dedico? Ahora actualmente tenemos bien identificado cuáles son las lesiones que afectan y cómo afectan al aparato cardiovascular. Y tercero, también quisiera hablar algo de lo que ya de alguna manera Joel Correa abundó sobre la famosa infodemia, que ha hecho mucho daño. Y si realmente a casi 2 años, de esta pandemia, de que en México hemos abordado esto, pues quisiéramos aquí vertir algunas opiniones de qué cosas hemos hecho bien, qué cosas no hemos hecho bien, qué cosas podemos corregir todavía. Bueno, ¿por qué le llamamos sindemia? Una pandemia o una epidemia, bueno, ya sabemos que una epidemia cuando rebasa continentes y países se convierte en una pandemia cuando invade muchos países y cuando involucra a muchos países, entonces se convierte en una pandemia. Pero el problema de la pandemia, y como lo hemos visto, y lo vimos desde un principio, no es la enfermedad en sí misma, sino es la enfermedad en sí misma, cómo se asocia a otra serie de factores, a otra serie de grupos de enfermedades o padecimientos o factores predisponentes que la hacen más grave y que muchas veces determinan realmente su verdadera letalidad, su verdadera mortalidad y su letalidad. Mortalidad, pues simplemente es el número de muertos en función del número de habitantes, y letalidad es el número de muertos en función de los contagiados. Debo decir que aquí en México la letalidad es muy alta porque se hicieron muy pocas pruebas y además porque hay un entorno epidemiológico muy nocivo de hipertensión, obesidad, diabetes de los primeros lugares del mundo. Entonces nuestra letalidad ha sido muy alta, quizá por todos esos factores, pero en parte también porque se hicieron muy pocas pruebas y obviamente pues, los números de la letalidad se incrementan. Eso no descuenta la gravedad ni el impacto que ha tenido en la salud y en la sociedad. En lo que es COVID-19. Y no solamente, como decía, para una sindemia se abonan factores de riesgo a enfermedades, como es la hipertensión. Somos uno de los países con más altas cifras de hipertensión. Las cifras reales son, y en Zacatecas, arriba del 32-34% de los adultos son hipertensos. Arriba de los 50 años hay una probabilidad arriba del 90% de volverse hipertenso. Tenemos en los últimos en Sanud hasta casi un 14% de diabetes mellitus. Somos de las poblaciones con más diabetes mellitus en el mundo, junto con la India. Somos de los primeros países en obesidad en adultos, en mujeres y en niños. Es decir, el entorno epidemiológico era así, pero es un caldo de cultivo terrible para que una enfermedad como esta, en donde las comorbilidades son muy importantes para determinar la gravedad de la enfermedad, pues se encontró un escenario, pero sí, terriblemente propicio para que se incrementara mucho la mortalidad. Entonces, pero no solamente esos factores, sino también hay una serie de determinantes sociales que abonan a la sindemia. Es decir, un sistema de salud realmente muy deficiente,
fragmentado. Tenemos un sistema de salud fragmentado. Por un lado está el Instituto del Seguro Social como principal institución de atención a la salud. Luego está el ISSSTE, luego está la Secretaría de la Defensa Nacional, están sistemas de pensiones, etcétera, etcétera. Un sistema de salud fragmentado. En muchos países hay mayor eficiencia y eficacia en las políticas públicas de salud cuando los sistemas de salud están unificados y pueden tener criterios unificados. Aquí, desafortunadamente, el ISSSTE por un lado, el Seguro Social por otro lado, el IF por otro lado, etcétera, etcétera. Entonces, se encontró también con un sistema de salud en condiciones verdaderamente deplorables. Y no solamente en los últimos años, sino que probablemente el sistema de salud tiene muchas décadas en donde realmente la salud ha sido un tema, un asunto muy postergado y deficiente. Por otro lado, también tenemos que decir que muy probablemente la manera de enfrentar la pandemia en México por parte del sector salud, de los encargados, no fue quizá la más correcta. Y podemos hacer, a todo pasado, podemos hacer algunas revisiones críticas. Obviamente, con toda la objetividad y la imparcialidad que esto requiere. Muy fuera, porque esto se prestó, como desde un principio lo vimos, esto se iba a prestar y se prestó y se seguirá prestando para cada quien llevar agua a su molino y partidizar, politizar, ideologizar muchas de las situaciones que se han presentado. Cuando vienen crisis poblacionales, crisis sociales, pues obviamente, ¿no? Cada quien le busca la forma de llevar agua a su pozo, y entonces acarrear beneficios desde el punto de vista partidista, ideológico, etcétera, etcétera. Entonces hubo también una serie de determinantes sociales de la enfermedad, una situación geográfica, que llegamos tarde, cuando llega, muchas otras series de determinantes, no solamente de cuestiones de salud, sino determinantes sociales, determinantes económicas también, que pues el impacto ha sido muchísimo mayor. Entonces, esto hoy por hoy es una sindemia, y la sindemia es la que realmente, viéndolo desde ese punto de vista, es lo que determina pues, el impacto, las cifras, los valores de impacto real a nuestra sociedad. No solamente en términos de salud, sino en términos de vida social, de tejido. Bueno, y debo decir que COVID-19, pues por eso creo que en todos lados empezó a vacunar a los adultos, etcétera, etcétera, porque rápidamente nos dimos cuenta que quienes se morían más, pues eran los que tenían más edad, los que tenían estaban más enfermos. Esto parecía así como una orquestación premeditada de selección natural darwiniana. Una selección natural, como un acelerador de la selección natural. Pues bueno, así sucede con muchas de las pandemias y las epidemias. Al perro más flaco se le cargan las pulgas, y bueno, evidentemente a los organismos más endebles, más vulnerables, pues fueron los que inicialmente padecieron más. Y obviamente, como les digo, en México se encontró la pandemia con un entorno de salud en muy, muy, muy malas condiciones, desde muchos puntos de vista. Y epidemiológicamente, como ya lo hemos dicho, pues, y pasó otra situación en esa sindemia, que por ponerle y dedicarle todos los recursos al COVID y dedicarle todos los focos, toda la atención, recursos económicos, etcétera, las reconversiones hospitalarias al COVID-19, se desatendieron, dejaron de atenderse muchos de los problemas de salud crónicamente en México. No hubo consulta de especialidades, muchos hospitales se cerraron, muchas áreas se pospusieron, toda serie de cirugías, y entonces, ¿qué pasó? Las enfermedades persistentes, permanentes, ¿verdad? La prevalencia de muchos otros padecimientos, simplemente, ¿qué pasó? Se agravó más, se profundizó más, se retardó más su control y se retardó más su atención. ¿Qué estamos viendo ahora? Las consecuencias. Y que las consecuencias son precisamente que ahora
los niveles que tenemos ahora de mortalidad por diferentes enfermedades siguen muy altos. A propósito, ayer en las primeras páginas, COVID-19 fue la primera causa de mortalidad en 2021, ¿no? Hoy por hoy siguen siendo, y aquí tengo las cifras del día de hoy, las enfermedades de corazón son la causa número 1, 218.895 muertes de enfermedad de corazón, COVID-19 en 2020, 201.000, diabetes mellitus, 151.000, es decir, enfermedad de corazón sigue siendo la primera. La tercera es diabetes mellitus, pero el 90% de los pacientes diabéticos se mueren de enfermedades cardiovasculares. Ahí hay un error en la clasificación de enfermedades. ¿De qué se mueren los diabéticos? Ya casi nadie se muere de que vamos como hiperosmolar o etcétera, etcétera. Se mueren de padecimientos cardiovasculares y se los tenemos que sumar a las enfermedades de corazón y también de enfermedades cerebrovasculares. Las enfermedades cerebrovasculares también son enfermedades cardiovasculares. Entonces, pero todas esas enfermedades se dejaron de atender. No había consulta, no había medicamentos, no había recursos para atenderlas. Y las consecuencias las estamos viendo hoy y las veremos posteriormente. El retraso en la atención y en el control de esos padecimientos va a tener consecuencias verdaderamente terribles. Terribles para la población mexicana, para la población latinoamericana y para el mundo en sí mismo. Y entonces esa es otra consecuencia importante que tenemos que ver de esta sindemia. Hoy estamos empezando a ver que se retoma nuevamente, pero nuevamente empiezan los confinamientos. Vemos en otros países que ya se vertieron muchos argumentos de si eso no es conveniente el confinamiento, hasta dónde es conveniente, cuáles son las medidas más oportunas ahora, de acuerdo a lo que conocemos de la enfermedad ahora. En un principio pues no desconocíamos mucho de la enfermedad y fuimos aprendiendo. Ahora hemos aprendido algo y ya lo decía el doctor Correa Chacón, cuáles son las principales medidas en la actualidad. Hoy por hoy, bueno, pues desafortunadamente, siendo hoy el cubrebocas uno de los principales recursos, bueno, desafortunadamente nuestro presidente nunca lo ha querido usar y creo que él se olvidó de lo que es la función pedagógica de la presidencia de la República, la función al usar un cubrebocas, siendo hoy por hoy uno de los principales recursos y hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo con el presidente de la República. Hay muchas cosas como esta que realmente parece que no, pero también ha impactado y es parte de la infodemia. Es parte de la infodemia. Vino la infodemia. El hecho de que en la actualidad dispongamos de recursos tecnológicos, electrónicos, de comunicación, y que en un momento dado por las medidas de aislamiento, de confinamiento, se convirtieron en los principales medios de comunicación, bueno, ¿qué propició? Propició que la mala información, la información correcta, la información no veraz, proliferó. Y entonces vino esta llamada infodemia que ha sido muy dañosa, muy dañina. Y vemos hoy en la actualidad, ¿qué pasa? Grupos de amigos que éramos muy amigos, de repente al contar con WhatsApp, se polarizan las posiciones, se radicalizan las posiciones, nos exponemos más y terminamos peleados. Es decir, el exceso de comunicación electrónica, a diferencia de la comunicación personal, ha tenido sus y ha sido estudiado también. Pero entonces, ese exceso de información y de que mucha gente, pues mal informada, bien intencionada o malintencionada, o con intereses bien definidos, pues estuvo incrustando e introduciendo a toda esa información errónea. De por sí, siempre hay opiniones diferentes. Y hoy vemos, por ejemplo, los grupos antivacuna. Grupos antivacuna que usualmente son grupos religiosos ortodoxos, grupos radicales, grupos mal informados, grupos fundamentados en la pseudociencia más que en la ciencia, y son los que han hecho daño. Que me corrija, Joel, si estoy equivocado, pero yo creo que han sido ellos los caldos de cultivo para la aparición de nuevas variantes, y serán los caldos de cultivo
los no vacunados, los que estén reinfectándose continuamente, ellos son los que precisamente están propiciando pues, la aparición, porque ahí es en donde proliferan las nuevas variantes. Igualmente le pido a Joel que me corrija si estoy equivocado. Las nuevas variantes, normalmente con todas las epidemias, se observa que las variantes, conforme van pasando y van surgiendo nuevas variantes, empiezan a surgir variantes más contagiosas, pero menos agresivas. Así se convierten usualmente, se comportan históricamente las variantes, y eso es porque precisamente, ¿no? Y bueno, estamos viendo en esta variante Omicron, que ya ha sido descrita y que no repetiré ninguno de los elementos técnicos o académicos, sino que aparentemente menos agresiva, pero como ya se dijo, muy contagiosa, por ende muy difundida, que involucra a más población y por consecuentemente, aunque aparentemente en sí misma su letalidad y su gravedad sea menor, pero el número será mayor. Y entonces tendremos pues también hospitalizados, tendremos graves. Una situación también que desafortunadamente yo he visto en lo particular con pacientes que se han puesto muy graves, son los que desafortunadamente no sabían que estaban infectados y se vacunaron, y entonces muy probablemente la carga viral aumenta. ¿No es así, Joel? Y entonces eso les ha ido mal a muchos que infectados y que se vacunaban, no propiamente, como dicen, no es lo mismo estar infectado que estar enfermo. Entonces, pero infectados o enfermos y se vacunaron. Y eso desafortunadamente lo que en la práctica cardiología hemos visto les ha ido muy, muy, muy mal. Yo creo que es importante que hay que vacunarse, por supuesto que hay que vacunarse. Hoy por hoy es el mecanismo de defensa esencial, la vacunación, porque hay muchas razones desde el punto de vista académico, médico y inmunológico, por qué la vacuna estimula los sistemas de defensa del organismo. Hay muchos mecanismos que sería largo explicarlos aquí. Pero es muy importante la vacunación, porque gracias a eso reforzamos todas nuestras defensas, todo nuestro defensa del sistema inmunológico. Y obviamente, como ya se ha explicado y ha sido muy evidente a través de la historia de esta pandemia, todos los vacunados tienen menos posibilidad de ser enfermedad grave, menos probabilidad de muerte, menos probabilidad de ser hospitalizados, etcétera, etcétera. No solamente desde el punto de vista individual, sino como sistema de salud, es una estrategia muy, muy importante. Bueno, las vacunas también, obviamente, distribuidas quizá no de la manera más correcta, distribuidas y aplicadas no de la mejor manera y no tan pronto como hubiéramos querido, pero bueno, hoy por hoy contamos con ese sistema, pero contamos también con los grupos antivacunas, con toda la gente mal informada, con la desinformación. Hoy todavía veo entrevistas en diferentes medios en donde gente mal informada, desinformada o realmente documentada en la pseudociencia, que desafortunadamente no es tan fácil a veces distinguirla, pero la pseudociencia empiezan a militar prácticamente así en contra de las políticas de salud internacionales y nacionales. Y eso obviamente trae consecuencias para la población. Desde el punto de vista cardiológico, rápidamente, para no extenderme mucho, ahora tenemos mejor caracterizado, no totalmente, pero sí mejor caracterizado, cuáles son las lesiones que produce la enfermedad COVID, ¿verdad? COVID hacia el aparato cardiovascular. Produce, como ya se ha dicho, miocarditis, que es una inflamación del músculo del corazón, y eso puede expresarse por arritmias cardíacas, arritmias graves, puede expresarse por insuficiencia cardíaca, por crecimiento del corazón, y produce pericarditis, inflamación de la envoltura del corazón, el pericardio, que produce derrame pericárdico, etcétera. Tenemos ya más o menos bien caracterizadas y sabemos más o menos cómo debe pasar. Y estamos viendo, ¿y en quiénes sucede? Pues sucede, desafortunadamente, obviamente, en las personas que son más vulnerables, en pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, por muchas razones también inmunológicas. El paciente diabético es un paciente inmunocomprometido. El hipertenso es un paciente inmunocomprometido, ¿verdad?
Y es por eso que esas enfermedades que han sido desatendidas en toda esta pandemia van a tener muy serias consecuencias al incrementar su prevalencia, al incrementar su letalidad, su mortalidad y su letalidad. Quizá me voy a resolver, ya me voy a parar aquí para que podamos dar paso a las preguntas, que seguramente los que nos hacen favor de escucharnos tendrán algunas inquietudes. Adelante. Muy bien, le agradecemos su participación, doctor Enciso. Sobre todo, bueno, pues usted nos hace énfasis en algo que sí ha sido muy cuestionado, en la actitud de nuestro mandatario. Incluso la segunda infección que tuvo, pues salió con la cuestión de su Vaporub, y que era una gripe muy leve. Entonces, estas cosas, pues hay que tomarlas ustedes nos han aclarado mucho que no es así. Dependiendo de muchas características de la misma, de cuestión genética de la persona, del ámbito social, del tener los recursos adecuados. O sea, una cosa, les digo, unas circunstancias que hacen, pues, que haya variantes precisamente en la enfermedad, ya en la persona como tal. Bien, vamos a, les hicimos a los ponentes 3 preguntas. En la exposición que nos han hecho, pues han ahondado en estas cuestiones, que era sobre todo la inquietud de esta nueva variante Omicron, las características. Bueno, en esto abundó mucho, de buena manera el doctor Correa. También en la cuestión de cómo comportarnos ahora socialmente, es lo que llaman la nueva normalidad. Entonces, bueno, vamos a pasar a las preguntas. Hay una pregunta muy específica para el doctor Berber. Nos dice aquí Dana García que si sospechamos que nuestros hijos tienen los síntomas de COVID, que si recomienda llevarlos al médico o hacerle la prueba de COVID. ¿Qué nos recomienda hacer a nuestros hijitos y mantenerlos en casa? ¿Y qué hacer? ¿Está por ahí, Doc? Bueno, yo agradezco la pregunta y les quiero platicar mi experiencia. Algo importante en todo paciente con una manifestación de fiebre es controlar la fiebre y hidratar. Pero si se sospecha COVID, de no tener un foco infeccioso específico. Fíjense que los niños con COVID desarrollan una cara como una fase de falta de líquidos, de tal manera que esto hace la necesidad de llevarlo. Yo, a la mayoría de los pacientes que tienen temas relacionados con la probabilidad de COVID, sí les hago prueba. La prueba específica, como lo mencionó el doctor Chacón, es la prueba de la PCR, pero esa prueba tarda aquí, lo más es 8 a 16 horas. Hay laboratorios que los tardan 2 días. En cambio, la prueba que yo recomendaría, sinceramente, sería la prueba de antígeno, que está 3-4 días atrás de la prueba de PCR. Decía el director de la Organización Mundial de la Salud cuando comenzaba el COVID, test. México se vio retrasado con este elemento de los tests por una cosa muy compleja, por la falta de políticas públicas para decidir la práctica, ya sea de la prueba de antígeno o la prueba de PCR, y la falta de disponibilidad de laboratorios con estos elementos. Lo mencionaba el doctor Enciso, que es mi amigo y lo saludo. Las complicaciones no solamente médicas, sino sociales, culturales y económicas de la enfermedad. Ha generado una desigualdad tremenda, ha generado problemas. Yo, en lo personal, creo que los más ricos se han hecho más ricos, los pobres más pobres. Pero respondiendo a la prueba, yo creo que sí hay que hacerle prueba de antígeno, y si se dispone una prueba de PCR, sería lo ideal. Lo estoy haciendo en la práctica clínica privada. En la institucional se puede practicar, pero es un poquito burocrático. Hay que mandar a hacer una solicitud, nos mandan el hisopo, de aquí a lo que lo procesamos, que el laboratorio esté abierto, que no sea la hora cero, pero la prueba es fundamental. Ante la duda hay que hacer prueba.
Bien, tenemos otra pregunta. Esta es para el doctor Enciso. Dice, como lo comenta, que las personas con alguna morbilidad son más propensas a agravarse. ¿Es verdad que solo los no vacunados pueden fallecer? No. No. Pueden fallecer los no vacunados y los vacunados, definitivamente, ¿verdad? Esto está en función de la respuesta muy individual que tenga cada paciente y de la condición que tenga cada una de sus comorbilidades. Que sí se ha visto que pacientes hipertensos controlados les va mejor, pacientes diabéticos controlados les va mejor, pacientes diabéticos descontrolados, hipertensos descontrolados, pacientes obesos y pacientes añosos, pues les va peor definitivamente. Es decir, es algo que tiene una lógica muy sencilla y entonces, pero pues definitivamente vacunados y no vacunados se pueden morir. Tienen menos probabilidades de morirse un vacunado que un no vacunado, por supuesto. Y eso está ampliamente demostrado y documentado. Los vacunados, la probabilidad de agravamiento, de hospitalización y de muerte reduce importantísimamente, muy importantemente. De ahí la necesidad de vacunarse. Gracias. Para el doctor Chacón, nos dicen, ¿cuál es el periodo recomendado de espera para recibir una vacuna posterior a la infección por COVID? Bien, aquí hay una controversia, dijéramos así, entre países europeos y lo que comenta el Centro para el Control de Enfermedades en Atlanta, de Estados Unidos. Alguien dice, bueno, si yo estoy infectado, me acabo de infectar, tengo una inmunidad natural que me va a estar protegiendo los próximos 6 meses. Por lo tanto, el que se acaba de infectar, pues dirían algunos países europeos, espérense otros 6 meses para vacunarlos. A diferencia del Centro del Control para Enfermedades de Atlanta, que dice, bueno, sí, la inmunidad natural es muy diferente a la inmunidad que se está teniendo con la vacuna y por el contrario se potencializaría el que tuviera la enfermedad más la vacuna. Por lo tanto, el Centro para el Control de Enfermedades en Atlanta dice que si eres una persona que fuiste positivo, que actualmente estás asintomático, que ya pasó tu periodo de aislamiento, el periodo de aislamiento es para que no vaya a contagiar a los vacunadores, por eso se espera el periodo de aislamiento y que no hayas tenido fiebre las últimas 24 horas, te podrías vacunar. Dicho de otra manera, persona asintomática, que ya hayan pasado más de 10 días de haber padecido la enfermedad y que tenga más de 24 horas sin fiebre, se puede vacunar y se debe vacunar y es el criterio que se está siguiendo actualmente. La capacitación. Yo sí. De hecho, el doctor Eladio Berber habló un poquito sobre eso de la superinmunidad, precisamente de que, porque una cosa es los anticuerpos cápside y anticuerpos contra espículas, ¿no? Y eso sabe más el doctor Correa Chacón, porque la enfermedad te da anticuerpos anticápside, ¿no? Y las vacunas están fundamentalmente dirigidas a las espículas, ¿no? A las espículas. Y se habla precisamente de una superinmunidad, pacientes que han padecido COVID y que luego son vacunados oportunamente y entonces eso les proporciona la supuesta superinmunidad, ¿no? ¿Es cierto, Joel? Sí, doctor, de acuerdo. El tema de la inmunidad, yo personalmente voy a dar mi opinión. Creo que lo que están haciendo los americanos es tratar de generar ese modelo de superinmunidad. En el momento en que ya no seas contagioso, si tuviste COVID, vete a vacunar. Por los fenómenos tan novedosos de la generación de inmunidad de las vacunas actuales, algunas adheridas a RNA, otras a ADN, en donde van específicamente a una parte del coronavirus, que es la proteína espiga. Creo que vacuna puede ser un elemento fundamental sustantivo. ¿Tiene sus complicaciones? Claro que sí, pero tiene sus beneficios. Probablemente no te vaya a dar la enfermedad, pero no te mueras por ella. Y más los grupos de vulnerables, como mencionaba el doctor Enciso, como son los diabéticos, hipertensos, obesos,
los que tienen trastornos, y en el caso de nosotros, en los pediátricos, los oncológicos, que últimamente están muy, muy de moda. Pues muy bien, nos preguntan también que cuál es el periodo de transmisión de una persona contagiada y confirmada positiva con la nueva variante. Bien, aquí en teoría se habla que con la variante Omicron, en una persona dijéramos que no tiene alguna inmunosupresión, porque esto es muy importante aclararlo, podríamos hablar que el periodo de mayor transmisibilidad son los primeros 5 días, dando un margen de 7 días. Por lo tanto, ahorita ya se redujo el periodo de confinamiento a 7 días. Pero ojo, esto no lo podemos generalizar y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Si hablamos de personas inmunosuprimidas, si hablamos de diabéticos muy descontrolados, si hablamos de pacientes con SIDA con defensas demasiado bajas, probablemente ellos vayan a seguir contagiando hasta por 20 días. Y no hay una prueba que me ayude a saber quién sí y quién no, sino más bien el criterio médico debe prevalecer. Pacientes que tienen una inmunosupresión severa y continúan con sintomatología, pues realmente son los portadores que incluso se puede decir que están haciendo que el coronavirus esté teniendo estas mutaciones y estas variantes. Si yo tengo una persona desnutrida, si tengo una persona con VIH, aparte de nutrición y aparte otro factor, pues él va a seguir contagiando no por 5 días, muy probablemente por 10, por 15 o hasta por 20 días. Por eso debe prevalecer el criterio médico y no centrarnos a un permiso exclusivo de 7 días, sino que debe ser el criterio médico el que debe decir cuánto debe una persona en un momento dado permanecer aislada dependiendo de los factores de inmunosupresión. Muchas gracias. Adelante, doctor Berber. Ahorita una persona que conozco está haciendo pruebas de antígeno, pruebas rápidas de antígeno. Está muy interesante porque siguiendo sus criterios que se quisieron generalizar de 5 a 8 días, la gente piensa que se incorpora y le pasó un fenómeno familiar muy interesante. Ella a los 8 días se incorporó a la vida cotidiana y pues ahorita tengo a su nieta, a su hijo y a la nuera enfermas con COVID. Así que hay que individualizar esto, como menciona el doctor Correa. Igualmente debo decir una cosa, las pruebas de antígeno, así rápidas, como ya lo mencionó el doctor Eladio Berber, disminuye su sensibilidad. Tiene buena especificidad, pero disminuye su sensibilidad. PCR tiene buena sensibilidad y buena especificidad. Es decir, una persona que salió negativa, pero sigue con síntomas, tiene que volverse a hacer otra prueba, porque desafortunadamente la primera prueba no le garantiza que pudo haber sido un falso negativo, puede haber sido un falso positivo, y que en unas pruebas subsiguientes de seguir con síntomas. ¿Por qué? Porque las pruebas de antígeno, pruebas rápidas, tienen baja sensibilidad, tienen buena especificidad, pero tienen baja sensibilidad. PCR, obviamente, pues la prueba reina, tiene buena especificidad y buena sensibilidad. Bien, nos preguntan una cuestión muy específica hacia el doctor Chacón sobre el uso del cubrebocas. Nos dice que nos dijeron todos ustedes que es un aditamento básico, utilizarlo bien y que cuánto tiempo se puede usar con seguridad, sobre todo los llamados NK95. Bien, esto de los cubrebocas, más bien hay que conocerlos por el nivel de filtración que pudieran tener. Estamos hablando de los, si son americanos, pues estamos hablando del N95, que tiene una certificación por la CDC y que hay que buscar el número y el código y que esté realmente certificado por Estados Unidos. El KN viene de Europa y también es KN95 por el nivel de filtración de partículas, que el 95%. Cualquier cubreboca que cubra de 95 hacia arriba, el FP100, por ejemplo, pues sería mucho más efectivo, ya independientemente de las marcas o demás. Realmente un cubrebocas empieza a dejar de funcionar en conforme a la humedad, va aumentando la filtración de los mismos. Un KN95 bien utilizado, que no se haya mojado y que no haya sido utilizado, dijéramos, puede durar hasta 8 horas, si no ha sido de uso continuo.
¿verdad? Si es de uso continuo, pues obviamente va a durar mucho menos, pero por lo regular no lo ponemos pues mientras estamos en la consulta, 1 hora, 2 horas, mientras acudimos a alguna reunión, una media hora. Puede, dijéramos que en promedio utilizarse hasta 8 horas, siempre y cuando no se haya humedecido o no se haya mojado. Actualmente, bueno, hay criterios incluso hasta para lavar, los cubrebocas N95, pero obviamente van perdiendo su efectividad. Con Omicron, dado la alta infectocontagiosidad que tiene Omicron y que se necesita menos carga viral para contagiarnos, se está pidiendo que no se utilice cubreboca de tela, se está pidiendo que no se utilice cubreboca tricapa, si va a utilizarse tricapa que sea doble y que preferentemente sea N95 o KN95 hacia arriba. Espero aclarar la duda, perdón. Yo quiero decir algo con los cubrebocas en los niños. Una de las razones de los menores de 2 años es precisamente lo que menciona el doctor Correa Chacón, la humedad. Esos niños los humedecen y pierden la efectividad del cubrebocas. Realmente es todo un fenómeno. El tema de la humedad en el cubrebocas, el distanciamiento y la ventilación, creo que son los elementos más sustantivos. Creo que eso es el futuro de prevenir la enfermedad. Ya los veremos en clases en lugares abiertos. Pero tengan mucho cuidado con muchos, desafortunadamente, en estas épocas de crisis también proliferan los abusos, ¿no? Hay muchos KN95, N95, etcétera, piratas, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo, que se venden y que realmente no son los originales y que no tienen la garantía, desafortunadamente, ¿no? Como siempre sucede, ¿no? Hay gente que en estas épocas abusa, los ricos se vuelven más ricos, los pobres se vuelven más pobres, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, Por nos eso vamos comentaba, perdón. Por eso yo comentaba de que, por ejemplo, si vamos a utilizar un N95, la CDC tiene un registro de todos los cubrebocas que han pasado el control de calidad y que lo podemos buscar y identificar si realmente es un cubreboca original y si pasó el control de calidad. Si fuéramos más quisquillosos, dijéramos así, o la Comunidad Económica Europea con los KN95 sucede lo mismo. Tendríamos que buscar la certificación y que estén avalados y que cumplan los criterios. Pues muy bien. Ya nos da una orientación. Nos preguntan sobre las pruebas de anticuerpos, qué tan confiables son. Anticuerpos no sirve. Anticuerpos no me dice cuándo me infecté, si estoy activo o no estoy activo, si la infección fue hace 1 mes, hace 6 meses. Realmente no debemos de pedir pruebas de anticuerpos, no se deben de hacer pruebas de anticuerpos y no tienen ninguna utilidad las pruebas de anticuerpos. Bueno, ahora les vamos a pedir a nuestros ponentes, vamos a dar un poquito de giro, pero ya más hacia lo social y hacia lo político. Sobre todo, bueno, pues sobre todo la cuestión el papel de la Organización Mundial de la Salud. Y esto que hoy se llama el apartheid de las vacunas. Vemos Haití, que tiene el 2%, o el caso dramático también de África, que tiene un 5 o 7% de vacunación. Entonces les pediríamos, empezaríamos ahora con el doctor Enciso, que nos diera su opinión sobre ello. Bueno, esto es simplemente reflejo de lo que sucede con todos los bienes y servicios en el mundo, en las sociedades. Pues la riqueza está mal repartida, ¿no? Y evidentemente hay rezagos sociales, económicos, culturales, etcétera, etcétera. Y en esto, como decíamos, aquí se aprovechan mucho. Las grandes empresas farmacéuticas han hecho, pero grandes ganancias en esto. Y obran precisamente pues el rejuego de fuerzas económico-políticas para la distribución. Claro que si la Organización Mundial de la Salud la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha estado propugnando porque hay una distribución equitativa, gratuita, de las vacunas. Desafortunadamente, bueno, pues esto es un poquito, a veces resulta medio idealista. Ese idealista no ha sido posible establecer mecanismos. El mecanismo que se estableció internacionalmente de COVAX, algo así se llamaba, este mecanismo Sí, para la distribución de vacunas, ha dejado mucho que desear. Desafortunadamente, lo que ha podido hacer es muy poco. Y la distribución de vacunas a los países
con pocos recursos económicos o rezagados económicamente, socialmente, culturalmente, pues ha sido muy, muy deficiente. El gran problema es que mientras no haya, como ya se ha dicho, queremos una inmunidad de rebaño, pero si no, o queremos inmunidades generalizadas, pero desafortunadamente, si no vacunamos al mundo, pues si no vacunamos a todas las personas, pues no lo vamos a lograr nunca, ¿no? Lo mismo sucede, ¿no? Con todos los bienes y servicios. Esto es simple y sencillamente una proyección, una consecuencia y una imagen de lo que es la mala distribución de bienes, servicios y riqueza en el mundo, en nuestro país, etcétera, etcétera. Yo quiero complementar lo que dice Peche, el doctor, que me encanta la opinión de él. Él dijo al principio, en algunos países la salud es un bien que se compra. Lo paga la persona o lo pagan los prestadores de servicios o lo pagan las aseguradoras o la solidaridad. En otros países intenta ser un derecho. La desigualdad nos ha mostrado las deficiencias de la burocracia sanitaria internacional. La estrategia COVAX que mencionan, pues ha mostrado, y el presidente nos lo dijo, que él ha tenido que comprar vacunas directamente y puso a la Secretaría de Relaciones Exteriores a buscar una eficiencia para comprar vacunas. Aquí, menos del 10% de las vacunas que se han podido llegar a México han sido por COVAX. Todo lo demás hay que salir a comprarlas. Y a comprarlas, de tal manera que es un elemento sustantivo en la industria químico-farmacéutica, se ha vuelto bastante poderoso. Creo que algo bueno de los hombres ricos del planeta y de los países ricos es decir, espérame, con las medicinas, déjalas con patente libre, nomás a ver quién las produce en este país. Hay menos de 5 industria químico-farmacéuticas que pueden producir. De tal manera que estamos en una alta posibilidad de que esta es una muestra sustantiva de la desigualdad mundial. Sí, ya lo hice. Adelante, doctor, con su opinión. Nada más active su micrófono, por favor. Perdón, ahorita se me vienen algunas cuestiones históricas. Si vemos la lepra, el mejor control de la lepra era el distanciamiento social. A la gente la aislaban y le ponían una campanita para que anduviera caminando y la gente no se le arrimara, que era una medida en aquel entonces que se creía que era útil, pero no era más que parte del estigma social. Pero bueno, vimos el distanciamiento social. Por otro lado, vemos cómo en tiempos de la revolución quisieron poner impuestos si alguien tenía más de una ventana, o de acuerdo al número de ventanas que tenía el domicilio, cobraban más impuestos. A mayor ventanas, o sea, a mayor iluminación y mayor ventilación, cobraban más impuestos, o era una propuesta de cobrar impuestos. Estas inequidades que vimos, por un lado la discriminación de la lepra, por otro lado el querer cobrar impuestos por tener mejor ventilación e iluminación, ahora lo estamos viendo con las vacunas. Mientras hay países que no tienen ni una sola vacuna, hay países que han vacunado hasta 4 veces o ya van en la 4ª dosis, como Israel. Y sabemos que el coronavirus se duplica y se multiplica y se replica en un organismo vivo. Entonces, mientras haya personas no vacunadas, el coronavirus va a seguir replicando y va a seguir teniendo mutaciones. Entonces, no es posible o no es factible que a estas alturas del siglo XXI tengamos países con 4 dosis de vacunación, países como México, donde los adultos ya recibieron 3 dosis y los menores de 18 años no están vacunados, y países donde todavía no hay vacunación. O sea, me remonto a la época de la lepra con el distanciamiento social, o me remonto a la época de la revolución que querían cobrar impuestos por tener ventanas. O sea, es lamentable que a estas alturas haya esta inequidad en la distribución de vacunas a nivel mundial. Bueno, vamos a aterrizar un poquito más ahora en la cuestión de la política de nuestras autoridades sanitarias aquí en México. Nos hacen el comentario sobre la semaforización. Esto, sobre todo, bueno, en Aguascalientes tienen el mismo nivel de contagio que en Zacatecas. Ahí están en rojo. Nosotros estamos en naranja. Fresnillo, hoy sale en la prensa que ellos están en amarillo. No sé si es por el pique que traen ahí los hermanos Monreal, pero sí, pues es muy sabido. Esto, ¿cómo está afectando el desarrollo económico? Es decir,
cómo estos, la cuestión sanitaria y la cuestión del desarrollo económico y a través del manejo de la semaforización se vuelve precisamente un ámbito de lucha política. No sé usted, doctor Enciso, si nos quiera comentar, por favor. Bueno, el semáforo inicialmente, pues todos los gobiernos, todos los quienes tomadores de decisiones tienen que echar mano de diferentes recursos para poder orientar criterios de actuación y criterios de medidas para control en este caso de las enfermedades. Yo en un principio la semaforización tiene ese objetivo y ese propósito, me parecía interesante, loable, muy objetivo, entendible. Desafortunadamente, pues vemos a la hora de la implementación empieza a manipularse, a manosearse y empiezan a interferir otras variables, otros intereses y pues desafortunadamente el objetivo meramente sanitario de la semaforización se fue perdiendo, se fue manipulando y bueno, pues, acaba aquí el maestro Salado de decir exactamente qué está pasando aquí entre Zacatecas, Fresnillo, Aguascalientes, etcétera, etcétera. No se manipula y eso distorsiona el verdadero propósito de la semaforización, que en un principio es el uso de semáforos para ese tipo de cosas, pues es útil, es útil. Bueno, los semáforos son útiles desde hace siglos para muchas cosas, ¿no? Desde el control del tráfico, ¿no? Entonces, pero nos da una buena idea de la actuación que debemos tomar, qué medidas cautelares debemos de tener, etcétera, etcétera. Y el gran problema es cuando se manosean, cuando se manipulan y cuando intervienen otra serie de variables e intereses fuera del aspecto meramente sanitario. Los semáforos son muy Adelante, interesantes, adelante, doctor. Adelante. pero le cuento, cuando se ponen semáforos, se tiene que valorar elementos multidisciplinarios del comportamiento de la sociedad. Y entonces estoy de acuerdo con el doctor Enciso. La intención es buena, su implementación ha sufrido circunstancias complicadas y actualmente los criterios sustantivos para su aplicación no están muy claros. De tal manera que la claridad académica, científica de la aplicación de un semáforo se ve condicionada por la condición humana. Y la condición humana, pues ustedes ya la conocen, saben perfectamente los comportamientos que lleva y las circunstancias que lleva. Conclusión, creo que tenemos que buscar modelos de nueva normalidad en este asunto. Bien, le voy a compartir la siguiente nota de días recientes para que nos haga favor el doctor Joel Chacón de comentarla. Es esta. Aquí nos están diciendo que el fin de la pandemia está cerca. De acuerdo a los modelos del Instituto de Evaluación y Métricas de Salud, lo más probable, que no seguro, es que estemos ya en la fase final de la pandemia. ¿Cómo la ve, doctor? Bueno, primero quisiera aclarar un poquito lo de la semaforización y cómo se estableció. Inicialmente se hicieron una serie de puntajes y dependiendo del número de puntos se daba un porcentaje y se ponía el semáforo, pero aquí el pero fue que este semáforo lo podía a nivel nacional y lo dialogaban con cada gobernador. Y si el gobernador estaba de acuerdo, le subía o le bajaba el semáforo. Y ya no era un criterio nacional, sino ya era criterio de cada autoridad. Después de la vacunación cambiaron los criterios de semaforización. Ya no era una cuestión individual, sino era una cuestión de grupos. Ya los criterios ya no eran, sino más bien donde iba a haber un gran grupo de personas si se podía no hacer el semáforo. Yo les quisiera decir ahorita, me acabo de meter a la red de camas de hospitalización donde atienden pacientes con COVID y me marca el día de hoy que el Hospital General de Zona número 1 del IMSS está al 100%, que el Hospital General Zacatecas de la Secretaría de Salud está al 100%. Y que el hospital de Fresnillo está al 78%, el Hospital General de Zona número 2 de Fresnillo está al 78%.
que ha sido el parámetro más importante para manejar la semaforización. Pero no podemos politizar el semáforo porque lo único que vamos a llevar va a ser al colapso del sistema de salud. O sea, en un 78% me está en rojo porque me está diciendo que ya estamos al tope, casi al tope. Entonces, si Fresnillo cambia el semáforo por criterio personal, va a llevar a un sistema de colapso de salud que lo vamos a ver en una mayor mortalidad. Y esto es precisamente lo que se ha tratado de disminuir. No es lo mismo que todos los infectados me lleguen un mismo día al hospital a que lo llevemos o que vayan a llegar todos los infectados en un lapso de tiempo que me dé oportunidad de manejar la hospitalización, la ventilación, la terapia intensiva, etcétera. Para eso hay una red de camas IRAG, dijéramos así, y que está accesible a toda la población y que podemos accesar diario para ver cómo está el número del censo, para ver el número de hospitalización que hay o el número de camas disponibles que hay. General de Zona número 1 del Seguro Social, Hospital General del Hospital Civil de Zacatecas, Luis Donaldo, prácticamente están al 100%. Entonces no podemos estar jugando con el semáforo por cuestiones epidemiológicas, yo digo por cuestiones políticas. Aquí debe prevalecer las cuestiones epidemiológicas y el interés clínico y el interés de la salud de la población. ¿Hacia dónde va la epidemia? Bueno, muy probablemente con Omicron, que vemos que se debilita, pero vemos la mayor transmisibilidad, pero por otro lado tenemos una mayor, dijéramos, nivel de vacunación, pues probablemente sí, efectivamente, vamos a terminar con la pandemia, pero vamos a llegar a algo que le llamamos la endemia. O sea, el virus va a quedar con nosotros, el virus va a seguir afectando a la población y el virus va a buscar personas susceptibles. O sea, va a seguir habiendo una mortalidad. Yo recuerdo perfectamente, me tocó participar en la pandemia del VIH, cómo veíamos que llegaban y morían los pacientes. Bueno, actualmente, pues sigue habiendo infectados de VIH, simplemente ya no mueren como llegaban a fallecer en aquel entonces. Ya estamos en la endemia del VIH, pero esto no quiere decir que se acabó la pandemia, no quiere decir que se acabó el VIH, no quiere decir que ya se controló el VIH. Sigue habiendo nuevos casos, simplemente ya hay un tratamiento, simplemente hay una mayor sobrevida, pero aún así sigue habiendo muertes. Entonces, cuando hablamos de que ya ha dejado la pandemia y vamos a pasar a una endemia, pues no hemos entendido lo que es una endemia. Que la endemia es que el virus sigue presente, que sí va a seguir habiendo muertes, pero simplemente tenemos una población vacunada, simplemente tenemos medicamentos, pero el virus va a seguir buscando personas susceptibles y va a seguir habiendo muertes. Creo que el que me digan, acabó la pandemia, sí, acabó la pandemia, pero sigue la endemia. Y la endemia no es tan benévola como lo estamos entendiendo o como lo estamos creyendo que nos lo están presentando las autoridades. Que es cuanto, gracias. Se queda como enfermedad prevalente, no se va de la humanidad. De tal manera que encuentra a los susceptibles, los enferma y algunos los va a matar. Y cada vez hay más enfermedades prevalentes y cada vez va a haber más enfermedades prevalentes si seguimos con el ritmo de crecimiento humano, con el ritmo de destrucción del planeta, etcétera. Cada vez habrá nuevas enfermedades, nuevas pandemias, nuevas endemias, nuevas enfermedades prevalentes, etcétera, etcétera. Sí. Síganle. Bien, esta es otra nota que encontré y que viene en el New York Times. Habrá otra variante del coronavirus. El mundo debe de estar preparado. Sí. Ya nos están diciendo que hay una subvariante del Omicron, la B2, y entonces aquí nos están diciendo precisamente esto, de cómo esto se viene, ¿verdad? Y que estemos preparados para ello. Pues quisiera conocer su opinión, ustedes que son los expertos. Bueno, efectivamente, probablemente va a haber nuevas variantes. Obviamente, mientras siga habiendo la inequidad de la vacunación, el virus se va a seguir replicando en los seres humanos. El virus necesita seres vivos para estarse mutando. Entonces, mientras siga habiendo esta endemia, va a seguir habiendo mutaciones y probablemente vamos a tener o va a seguir nuevas mutaciones, que cada vez que se muta probablemente se debilita, pero se propaga más rápidamente. Es lo mismo que está pasando con la influenza. La influenza cada año hay nuevas mutaciones y por lo tanto cada año tenemos que estar preparando una vacuna nueva
con las mutaciones más frecuentes que hubo de la influenza, dijéramos, prevalente el año previo. Entonces, para allá caminamos, o sea, va a haber mutaciones, sí, va a seguir mutando, sí, y obviamente vamos a tener que seguir buscando vacunas que nos ayuden a contrarrestar estas mutaciones. A eso me refería precisamente de que vamos a seguir viendo nuevas enfermedades prevalentes, nuevas mutaciones, nuevas variantes, y no solo variantes, nuevos virus, etcétera, etcétera, nuevas mutaciones, nuevas cepas, etcétera, etcétera. Entonces, pues, simple y sencillamente es una progresión de ataque a la salud, pues importantísimo, ¿no? Pero esto es, obviamente, habría que meterse en la discusión de cuáles son los factores que están influyendo en ese deterioro de la salud poblacional a nivel mundial, ¿no? Es otra discusión. Sí, el día de ayer, un neonatólogo mexicano que vive en Estados Unidos habló precisamente de la energía. Y fíjense que llegamos a un elemento de la relación virus-seres vivos, nos trajo desde el Big Bang. Y es impresionante nuestra historia con los virus. Algunos se han incorporado a las estructuras orgánicas corporales, virus fósiles. Otros han aniquilado a sociedades. Es bien interesante la convivencia de la humanidad con los virus aquí. Y ahí viene. Y se condiciona por factores externos, como menciona el doctor Enciso, circunstancias que propician a que se den esos cambios, esas mutaciones y aparezcan nuevas prevalencias. No todos los virus son malos, no todas las Así bacterias es. son malas. Eso es Necesitamos verdad. de los microorganismos para sobrevivir, definitivo. Pues Virus patógenos, virus no patógenos. la microbiota, buena onda, que nos ayuda. La capacidad de reproducción se dice que es un virus fósil. Ahí traemos muchas cosas bien interesantes de la convivencia del humano con el resto de los seres vivos del planeta o de los seres vivientes o los que tienen RNA o DNA. Muy interesante. Si no hubiera virus, no habría vida. Así es, Sí, totalmente de pues acuerdo. son seres Sí, previda, ¿ya? O a algunos les llaman los zombies, ¿no? Porque requieren de otros para replicarse. Doctor Checo, nos están preguntando sobre el esquema de vacunación. ¿Cuántas dosis deberían de ser? Porque bueno, en la influenza pues ya hay una nada más, anual. Sí, Pero aquí, ¿cómo vamos? este es un tema muy importante. Cuando se echa a andar una vacuna, se hacen 3 fases de investigación y se miden los anticuerpos neutralizantes y se mide los efectos secundarios, los efectos colaterales. Se hace una serie de mediciones para que una vacuna salga al mercado, inicialmente con autorización de emergencia y después al mercado. Una vacuna se pone lo que es la primera dosis o primer, que despierta, dijéramos así, la respuesta inmune. Esta respuesta inmune es una respuesta de tipo celular, despierta los CD4 y dijéramos, estamos hablando de una respuesta celular. Esta respuesta celular hace que se maduren, dijéramos así, nuestros soldaditos internos, nuestros CD4, los manda a un ganglio y está preparado para, en caso que se presente la infección nuevamente. Viene una segunda dosis que le llamamos nosotros Boxster, o bueno, la que es la segunda dosis, y entonces estos soldaditos ya aprendieron a defenderse y crean anticuerpos, ¿sí? Que realmente son los que nos van a defender. Entonces tenemos dos tipos de defensas: la inmunidad celular y los anticuerpos, ¿sí? Esto es muy importante porque se hacen estudios dependiendo del tipo de vacuna y ven cuánto se tarda en madurar la inmunidad celular para crear anticuerpos. Y entonces vemos que las vacunas de RNA, como la de Pfizer, se vio que la mejor respuesta era que entre la primera y la segunda dosis había que esperar de 21 a 42 días, a diferencia de las vacunas basadas en adenovirus, como la de AstraZeneca, que había que esperarnos de 12 a 18 semanas. O sea, casi 3 meses entre la primera dosis y la segunda para que lográramos esta maduración de nuestros primeros, dijéramos, nuestros primeros soldaditos, que son la inmunidad celular, a que pasara a la inmunidad humoral, que son nuestros anticuerpos.
porque hubo gente que empezó a decir que ninguna vacuna era mejor que la otra, o que se estaban tardando las vacunas más de una y de otra, y empezamos a hacer revolturas. Esto es la primera dosis, la segunda dosis, que es primary booster, y cuando empezamos a ver que la segunda dosis que creó anticuerpos empiezan a bajar los niveles de anticuerpos, dijéramos neutralizantes contra el coronavirus, se habló de una tercera dosis, que hablamos que después de 6 meses tendríamos que aplicar una tercera dosis. Y se vio que si poníamos de la misma dosis que nos pusimos primeramente, pues logramos obtener una doble, dijéramos así, protección. Pero si hacíamos combinaciones de vacunas, como una de RNA mensajero con una de ADN, que hablándolo prácticamente me puse 2 de Pfizer y ahora me toca una de AstraZeneca, aumentan 6 veces la protección. Por lo tanto, es muy importante seguir las instrucciones de la Secretaría de Salud y saber cuándo me toca la primera, la segunda y cuándo me toca la tercera, y respetar los periodos. Porque hubo gente que se puso la primera de Astra y a los 15 días se volvió a escribir y se puso la de Pfizer, y total no dejamos ni madurar el sistema inmune, no dejamos que creamos esta segunda booster, y por lo tanto hemos generado una mala preparación de nuestras defensas. Entonces, después de nuestra última dosis, lo ideal es que a los 6 meses se nos pusiera un refuerzo, o bien en cuanto estuviera disponible, si es que ya pasaron más de 6 meses de nuestra última dosis, para las que fueron de 2 dosis o para la que fue de 1 dosis. Esto es importante entenderlo y reconocerlo de esta manera. Gracias. Bien, pues casi estamos ya terminando, van a ser las 9 de la noche. Les pediríamos a cada uno de ustedes que nos emitieran un mensaje final de unos cuantos minutitos, para ir cerrando y concluyendo nuestra muy fructífera sesión. Adelante, quien guste. Bueno, yo realmente felicito el entusiasmo de ustedes, pues al lado, de maestros, de esta iniciativa de comunicar, y sobre todo de comunicar información veraz, ciencia, no pseudociencia, comunicar con información que le es útil a la población y que de alguna manera estamos aquí nosotros dispuestos. Yo saludo y felicito a cada uno de los asistentes, y también pues me da mucho gusto participar con mis colegas, mis amigos, realmente muy, muy, muy mis amigos, tanto Joel como Eladio, que somos colegas y hemos trabajado mucho tiempo, nos hemos visto y nos seguiremos viendo, y los veo siempre con interés renovado en estas cosas. Así es de que muchas felicidades. Gracias por esta participación. Bueno, yo también, antes que nada, agradecer al maestro Salado la invitación a este evento. Yo pocas veces participo en este tipo de foros. Para mí es un honor realmente participar a un lado de mis maestros, a los cuales he admirado toda la vida. Al doctor Eladio Berber, desde que fui interno lo admiré, siempre un promotor de la salud de los niños, promotor del suero oral. Creo que le aprendí bastante al doctor Berber desde que yo fui estudiante, y no dejo de reconocer toda la capacidad que tiene él como pediatra. Y no se diga al doctor Enciso, que desde que era niño yo lo admiraba como doctor, y que ahora yo participe a un lado de con ellos. Para mí es todo un honor realmente. Les agradezco la invitación al foro, le agradezco a mis maestros que me permitan estar a un lado de con ellos. Nunca llegaré al nivel de ellos. Y bueno, también cabe mencionar que pues, para México ahorita es un día triste, para la medicina en México. Acaba de fallecer el doctor Ruy Pérez Tamayo, que realmente pues es toda una escuela, dijéramos, para los médicos mexicanos. Conservo algunos libros de ellos, del doctor Ruy Pérez, y realmente México está de luto, la medicina en México está de luto por el fallecimiento del doctor Ruy Pérez Tamayo. Y pues gracias a todos por su asistencia. Espero si tengan alguna duda, estoy para resolverles en lo que yo pudiera colaborar. Creo, obviamente, no tengo la verdad absoluta, pero trato de documentarme científicamente, y si alguien quiere saber alguna pregunta en particular, mi celular siempre estará disponible para dar la respuesta que se requiere. Gracias a todos.
Yo Sí, agradezco verdaderamente a los organizadores de haberme permitido asistir con este grupo de personas que son los asistentes a la reunión, que son personas que analizan, opinan, critican y apoyan a las tomas de decisiones de nuestro Estado. Ay, el doctor Correa dice que pues ya hace muchos años, doctor, gracias, pero yo admiro la tingencia, la sensibilidad y la sencillez con que se dirige a pesar de los cargos que ha tenido. Y el Peche, pues el Peche es un cardiólogo de referencia en la región y en el país. Me renuevo mi admiración, mi reconocimiento a ustedes dos, mi admiración y mi reconocimiento a todos los que estamos aquí, porque alguna vez estuvimos en puestos de colaboración juntos que han sido verdaderamente espectaculares. Y finalmente, pues sí, reconocer la pérdida de don Ruy, un médico que es un ejemplo. Él comenzó dentro de la medicina básica, al final terminó con la medicina clínica, la patología y al final con el pensamiento humanista social acorde con los tiempos modernos. Creo que si todas las personas que hacemos academia en este país fuéramos iguales, lograríamos un México diferente. Gracias de verdad y mucho agradecimiento por permitirme estar aquí. Gracias. Definitivamente, el doctor Ruy Pérez Tamayo, patólogo, aquí estuvo en Zacatecas muchas veces. Yo le aprendí aquí en Zacatecas muchas cosas y sus libros, ¿no? Básicamente la ciencia médica se nutrió de él, se orientó mucho la ciencia, la investigación biomédica se orientó mucho. Ese famoso libro de la serendipia y lo que es la serendipia y el que ha significado la serendipia en la medicina y en todos lados. Entonces, me uno al duelo por la muerte y la pérdida del doctor Ruy Pérez Tamayo, alguien que realmente aportó a la medicina y a la ciencia en México muchísimo. Bueno, a nombre del Foro Zacatecas Siglo XXI no nos resta más que dar un extenso agradecimiento a nuestros tres exponentes que hoy realzaron precisamente el foro. Estoy viendo que la gran mayoría de los asistentes al foro permaneció y eso, bueno, pues precisamente tiene que ver en principio con la calidad de los exponentes y también la temática que nos afecta en nuestra vida individual, nuestra vida social, nuestra vida como seres humanos. Y como ustedes los dicen, como ustedes nos han ilustrado, tenemos que saber convivir, tenemos que saber tener criterio, el criterio informado para tomar las mejores acciones y como individuos colaborar en esta sociedad para llevarla a un mejor puerto y poder crear, sobre todo, ser factores de dispersar estas ideas que ustedes nos han hoy emitido aquí en el foro. Entonces, no queda más que agradecerle al doctor Joel Correa, al doctor Eladio Berber y al doctor Enciso. Sobre todo, le quiero extender un saludo de mi señora madre que por ahí la atiende. Y entonces, les agradecemos su participación y ojalá no sea la última vez que estén aquí con nosotros y sobre todo, bueno, pues que ustedes prosigan con esta labor tan loable que a veces es muy incomprendida. Lo hemos visto, pero muy bien. Buenas noches a aquellas personas que gusten. Va a estar en el canal de YouTube esta presentación. Pues no resta más que buenas noches y muy, como dijo don Pedro Vargas, muy agradecido y muy agradecido. Hasta luego todas y todos. Buenas noches. Gracias, Buenas noches. Gracias. Gracias, felicitaciones. Luego, buenas noches. Gracias. Muy interesante. Excelente. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Gracias, buenas noches.